Cirilo Crepto apretó el volante con fuerza, los nudillos de sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Se abría paso a través del tráfico vespertino. La semana pasada había sido un maratón agotador, pruebas de resistencia, modelado por computadora y un sinfín de mejoras. Pero valió la pena. Su revolucionaria estructura de edificio sismorresistente estaba destinada a cambiar el panorama de la ingeniería. Al doblar la esquina de su calle, sonrió con satisfacción. Llegaba a casa temprano, listo para sorprender a Olga. Quizás esta vez ella realmente quedaría impresionada, en lugar de ironizar sobre que estaba casado con su trabajo. La casa se alzaba ante él, silenciosa e inmóvil, las luces estaban apagadas. Extraño. Las clases de yoga de Olga deberían haber terminado hacía una hora. El silencio de la casa golpeó a Cirilo con la fuerza de un puñetazo. Olga, llamó. No hubo respuesta. Recorrió la casa, notando pequeños detalles que le hacían rechinar los dientes. 2 copas de vino en la mesa de centro, una cena abandonada en el comedor. El aire estaba impregnado con el aroma del perfume favorito de Olga y, algo masculino. Sobre la mesa de la cocina, el portátil de Olga estaba abierto. Cirilo se quedó paralizado, su mano suspendida sobre el teclado. Nunca antes había invadido su privacidad. Pero algo no estaba bien. Se le erizó el vello de la nuca, como siempre que un cliente le mentía descaradamente. Pulsó la barra espaciadora, encendiendo la pantalla. Las cejas de Cirilo se juntaron al ver una carpeta oculta en el escritorio. Estaba etiquetada inocentemente, logros deportivos. Cirilo la abrió. Su estómago se encogió. En la pantalla aparecieron fotografías, decenas de imágenes íntimas de su vecino, Miguel Oscuro. Ese tipo descarado con abdominales perfectos y una sonrisa vacía. ¿Qué demonios? Mientras revisaba las imágenes, Cirilo vio un documento perdido entre las fotografías. Su nombre inocente ocultaba un contenido escalofriante, plan, accidente. Lo abrió, sus manos temblaban de rabia. No era solo un romance, era una verdadera conspiración. Su esposa y ese fisicoculturista planeaban su muerte accidental. El documento describía detalladamente varios escenarios, un accidente automovilístico en el camino sinuoso cerca de su casa, una caída trágica durante una excursión, incluso un posible envenenamiento disfrazado de intoxicación alimentaria. El nivel de detalle era repugnante. Incluso habían estudiado sus pólizas de seguro y la forma de disfrazar las muertes como accidentes para maximizar los pagos. Cirilo se dejó caer hacia atrás, su mente trabajaba frenéticamente. 5 años de su vida dedicados a ese matrimonio, 5 años de arduo trabajo, compromisos y lo que él creía que era amor. Y así era como ella le correspondía. Oyó cómo se abría la puerta principal. La risa de Olga resonó por la casa. Cerrando rápidamente el portátil, Cirilo se dirigió a la sala de estar, tratando de ocultar su estado. «Oh, Cirilo. Llegas temprano», se sorprendió Olga al verlo. Cirilo asintió, observándola atentamente. Una ligera dilatación de sus pupilas, la forma en que sutilmente se arregló frente al espejo del pasillo. «Sí, terminé el proyecto antes de lo previsto», respondió. «Eso es maravilloso», dijo Olga. «Debes estar agotado. ¿Por qué no descansas mientras preparo la cena?» Cirilo logró esbozar una sonrisa cansada. «Suena estupendo. Primero tomaré una ducha». Subiendo las escaleras, ya estaba trazando un plan. Olga y Miguel se creían muy listos. Pronto descubrirían lo mucho que habían subestimado a Cirilo Crepto. Cirilo permitió que el agua caliente le lavara el soc, dejando solo una fría y calculadora rabia. Repasaba en su memoria cada momento de su matrimonio, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces le había mentido a la cara? Cuando volvió abajo, Olga estaba en la cocina, cortando verduras con su habitual facilidad.
Levantó la vista cuando entró, su sonrisa, una máscara perfecta de ternura. ¿Te sientes mejor, mi amor?, preguntó, su voz dulce como el jarabe. Cirilo asintió, sentándose en un taburete junto a la isla de la cocina. El agua caliente me ha hecho maravillas en el cuello. Ya sabes cómo me encorvo sobre los planos todo el día. Olga suspiró con compasión. Pobrecito. ¿Quizás deberías hacerte un masaje? Te puedo recomendar a alguien. Espera, interrumpió Cirilo, su voz cuidadosamente neutral. ¿Miguel conoce a alguien? El cuchillo de Olga se detuvo a mitad de camino. Sí, de hecho. ¿Cómo lo sabes? Cirilo se encogió de hombros, observando atentamente su rostro. Solo una corazonada. Parece que Miguel conoce a todo el mundo en la industria del fitness. Tiene muchos contactos, admitió Olga, continuando cortando las verduras. Es bueno para su negocio. Claro, murmuró Cirilo, su cerebro trabajando a toda marcha. ¿Cuántos de esos contactos eran en realidad amantes? ¿Cuántas familias más había destruido? Durante la cena, Cirilo desempeñó su papel a la perfección. Se quejó del estrés del trabajo, elogió las habilidades culinarias de Olga e incluso logró reírse de sus chistes. Al mismo tiempo, analizaba cuidadosamente cada microexpresión, cada pequeña vacilación en sus respuestas. ¿Qué planes tienes para el fin de semana?, preguntó con indiferencia mientras recogían la mesa. Olga se encogió de hombros, evitando su mirada. Lo de siempre, yoga, quizás un poco de compras. Nada especial. Cirilo asintió. Suena agradable. Quizás tenga que pasar un rato en la oficina. Este nuevo proyecto es muy exigente. Claro, murmuró Olga, con una nota de amargura en su tono. Cirilo fingió no oírla, pero interiormente su rabia estalló. ¿Cómo se atrevía a fingir estar ofendida cuando ella misma había traicionado sus votos? Mientras veían la televisión, la mente de Cirilo trabajaba incansablemente. Tenía mucho que hacer, y el tiempo se agotaba. Pero una cosa estaba clara, Olga y Miguel se arrepentirían del día en que decidieron cruzarse en el camino de Cirilo Creptó. El día siguiente amaneció claro y soleado, una burla a la tormenta que se cernía en el corazón de Cirilo. Mantuvo una apariencia de normalidad, besando a Olga para despedirse cuando ella se fue al trabajo. Luego comenzó a observar a Miguel, un entrenador personal de 40 años que vivía al lado. No tardó mucho en que Miguel mostrara su verdadera naturaleza. Fingiendo trabajar en su portátil, Cirilo observó cómo Miguel reprendía a un joven mensajero que le había entregado un paquete. «Eres idiota», gritó Miguel. «Te dije que lo dejaras en el garaje, no en la puerta de entrada». ¿Qué pasaría si hubiera llovido? El mensajero, un adolescente, pareció murmurar disculpas. Miguel lo observó con desprecio, cruzando sus musculosos brazos sobre el pecho. «Sí, correcto, vete, basura inútil», gruñó Miguel lo suficientemente alto como para que Cirilo lo oyera. Cirilo apretó la taza de café. ¿Qué demonios había encontrado Olga en este hombre? Durante el día, Cirilo encontró más razones para despreciar a Miguel. Vio cómo el entrenador le gritaba a un grupo de niños que jugaban demasiado cerca de su preciado coche deportivo, amenazando con llamar a sus padres si se atrevían a acercarse. Más tarde ese día, los vecinos se reunieron para una barbacoa improvisada. Cirilo estaba junto a la parrilla, volteando las hamburguesas con maestría y observando a Miguel y Olga. Miguel presumía, con una botella de cerveza en la mano. «Oye, empollón. Sorprendido de verte de día. Pensé que te ibas a incendiar o algo así». Cirilo se vio obligado a sonreír. Que no pase todo el día delante del espejo no me convierte en un vampiro. Los ojos de Miguel se entrecerraron. Correcto. Y ten cuidado con esas hamburguesas. Aunque ya no podrás disimular tu cuerpo flácido. Antes de que Cirilo pudiera responder, Olga apareció junto a Miguel. «Ay, ay, ay», chicos, se rió,
el sonido le chirrió en los nervios a Cirilo. Solo bromas amistosas. Por supuesto, dijo Miguel, pasando un brazo por la cintura de Olga. Cirilo observó cómo su esposa se apretaba contra él, sus ojos brillando de admiración. Por la noche, Cirilo escuchó las conversaciones de Miguel. El hombre era insufrible, presumiendo de cómo manipulaba a sus clientes para que compraran suplementos caros y contrataran sesiones adicionales. Se trata de hacerles sentir inseguros, decía Miguel a otro vecino. En cuanto deciden que no son lo suficientemente buenos, harán cualquier cosa para mejorar. Ahí es donde entro yo. ¿No es demasiado poco ético?, preguntó el vecino con incertidumbre. Miguel soltó una carcajada áspera y estridente. La ética no paga las cuentas, amigo. Además, les estoy haciendo un favor. ¿Quieren verse bien? Cirilo observó a Olga reírse demasiado alto ante los chistes de Miguel, su mano reposando sobre la de él más tiempo del necesario. Le provocaba náuseas. Cirilo, dijo Miguel, ¿por qué no nos cuentas sobre ese fabuloso edificio en el que estás trabajando? Seguro que a todos les interesaría saber, ¿cómo se llamaba? ¿Edificios a prueba de terremotos? Cirilo apretó los dientes. Es una revolucionaria estructura sismorresistente para edificios altos, precisó. Es capaz de salvar miles de vidas en zonas sísmicamente activas. Miguel bostezó teatralmente. Suena fascinante. Casi tan interesante como ver secar la pintura. El grupo se rió, y Cirilo vio cómo Olga ponía los ojos en blanco. Oh, Miguel, dijo ella, riendo coquetamente, dándole una palmada en el brazo. No seas malo. Cirilo trabaja mucho. Seguro que sí, se burló Miguel, con la mirada fija en la figura de Olga. Pero solo el trabajo sin descanso hace de Cirilo un tipo aburrido, ¿no es así? Cuando la fiesta llegaba a su fin, Cirilo notó algo que hizo que su sangre hirviera. Miguel y Olga, creyendo que nadie los veía, intercambiaron un apretón de mano secreto, un pequeño gesto que fácilmente se podría pasar por alto si no lo buscabas. Pero Cirilo lo buscaba, y lo vio todo. Vio cómo los dedos de Miguel rozaban la muñeca de Olga, marcando un ritmo determinado. Olga respondió con un imperceptible asentimiento, mirando rápidamente a Cirilo antes de volver a Miguel. En ese momento, Cirilo entendió, no se trataba de un simple romance pasajero, era una conspiración a gran escala, justo bajo sus narices, y él había sido demasiado ciego, demasiado confiado para verlo. Esa noche, mientras Olga dormía a su lado, Cirilo se sentó en su estudio. La suave luz de la pantalla del ordenador iluminaba su rostro resuelto. Sus dedos se deslizaban rápidamente sobre el teclado, creando un documento protegido y encriptado que detallaba sus descubrimientos y planes. Se detuvo, frotándose los ojos. La traición aún ardía, pero apartó el dolor. Habría tiempo para eso más tarde. Ahora tenía que concentrarse. Cirilo abrió un motor de búsqueda, buscando detectives privados en la ciudad. Necesitaba a alguien discreto, con una reputación impecable. Después de una hora de búsqueda, encontró a su hombre, un exmilitar, excelentes referencias, conocido por su sigilo. Perfecto. Escribió un correo electrónico rápido, señor Yakovlev, necesito sus servicios. Póngase en contacto conmigo lo antes posible para discutir los detalles. Atentamente, Cirilo Krepto. Luego, envió un correo electrónico al departamento legal de su empresa. Necesitaba proteger su nuevo proyecto, asegurarse de que Olga no pudiera apoderarse de él si las cosas salían mal. Dudó un momento antes de pulsar enviar. No había vuelta atrás. Departamento Legal, he finalizado los planos preliminares de la estructura sismorresistente. Dada la naturaleza confidencial de este invento, considero necesario tomar medidas adicionales para proteger nuestra propiedad intelectual. ¿Sería posible programar una reunión para discutir las solicitudes de patentes y los posibles acuerdos de confidencialidad para todos los participantes? Atentamente, Cirilo Krepto.
Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las ventanas, Cirilo comenzó a crear un fideicomiso privado para sus activos. Maldita sea, Olga y Miguel no iban a obtener nada de lo que había trabajado tan duro. Agotado pero satisfecho, Cirilo regresó al dormitorio. Olga seguía dormida, su rostro sereno. ¿Cómo podía parecer tan inocente mientras tramaba su muerte? Sin hacer ruido, colocó un rastreador de alta tecnología en su bolso. Era pequeño, imperceptible, a menos que supieras exactamente qué buscar. Y Olga, en su arrogancia, nunca pensaría en revisarlo. Cuando volvió a la cama, Olga se movió. ¿Todo bien, cariño?, murmuró, somnolienta. Cirilo se permitió una pequeña sonrisa siniestra. Todo bien, querida, todo perfecto. ¿Te acostaste siquiera?, preguntó ella, con los ojos todavía cerrados. Claro que sí, mintió Cirilo con calma. Simplemente me levanté temprano para trabajar un poco. Ya sabes cómo es con este nuevo proyecto. Olga emitió un sonido ininteligible, volviendo a dormirse. Cirilo la observó, su mente hirviendo de planes y planes de contingencia. Olga ni siquiera sospechaba que el juego había cambiado, y que Cirilo Crepto estaba jugando para ganar. Lo habían subestimado toda su vida, sus padres pensaban que no conseguiría nada, sus profesores decían que sus ideas eran demasiado ambiciosas, sus competidores creían que podían superarlo, y ahora, su propia esposa y su amante. Bueno, pues todos ellos estaban a punto de recibir una valiosa lección. Cirilo Crepto no solo jugaba al juego, sino que reescribía las reglas. Acostado en la cama y luchando contra el sueño, Cirilo comenzó a planificar sus siguientes pasos. Necesitaba pruebas, evidencia irrefutable de su romance y sus intenciones asesinas. Necesitaba proteger sus finanzas, su trabajo, su futuro, y, lo más importante, necesitaba asegurarse de que cuando atacara, fuera rápido, decisivo y absolutamente devastador. Olga y Miguel se creían tan listos, tan superiores. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Cirilo se permitió una pequeña sonrisa siniestra. La caza había comenzado, y él era ahora el depredador. Cirilo se encontraba en la cocina, con una máscara de preocupación fingida en su rostro, comunicándole las noticias a Olga. Querida, lo siento, pero tengo que ir de viaje de negocios. A última hora, pero es extremadamente importante para el proyecto. Los ojos de Olga se abrieron, un chispazo de excitación rápidamente sofocado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Una semana, quizás 2, respondió Cirilo, observándola atentamente. Es muy importante, puede hacernos avanzar mucho. Olga asintió, sus labios curvándose en una sonrisa compasiva. Por supuesto, cariño, tu trabajo es importante. Se dio la vuelta, fingiendo que recogía sus cosas, ocultando una sonrisa fría que amenazaba con romper su fachada. La agitación apenas disimulada de Olga fue la confirmación que necesitaba, ella ansiaba que él se fuera de casa. Mientras cerraba su maleta, Olga se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Sabes, esto puede ser beneficioso para ambos», dijo ella. «La distancia fortalece los sentimientos, y todo eso». Asintió, acomodándose la maleta al hombro. «Tienes razón», respondió. «Quizás ambos necesitamos tiempo para valorar lo que tenemos». La besó en la mejilla, un gesto tan vacío como sus promesas, y salió por la puerta. En el espejo retrovisor, observó cómo Olga le hacía un gesto de despedida con una mano, mientras la otra ya se dirigía al teléfono, probablemente para escribirle a Miguel, pensó con amargura. En lugar de ir al aeropuerto, se dirigió a un discreto hotel en las afueras de la ciudad. Al registrarse, no pudo evitar una sonrisa burlona. Olga se creía tan inteligente, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. En su habitación, configuró su ordenador portátil, conectándose al rastreador que había instalado en el bolso de Olga. Durante horas, observó el punto parpadeante desplazarse por la ciudad, clases de yoga,
almuerzo con amigos, una parada en un centro comercial, todo perfectamente inocente. Luego, al caer la noche, el punto comenzó a moverse hacia las afueras. Los dientes se apretaron al ver cómo se detenía en el Hotel Luciérnaga, un establecimiento conocido por sus tarifas por hora y su política de ninguna pregunta. «Caíste», murmuró, agarrando las llaves. El motel Luciérnaga resultó aún más lúgubre de cerca, pintura descascarillada, un neón parpadeante, todo como debía ser. Estacionó al otro lado de la calle, su vehículo de alquiler pasaba desapercibido en la sombra. No tuvo que esperar mucho. Un conocido coche deportivo se estacionó, y de él bajó Miguel, mirando a su alrededor antes de dirigirse a una habitación. Unos instantes después, llegó el coche de Olga. Ella se dirigió apresuradamente a la misma habitación, riendo entre dientes mientras Miguel la arrastraba hacia adentro. Los puños se apretaron sobre el volante, los nudillos se le pusieron blancos. Parte de él quería irrumpir allí mismo, armar un escándalo, hacerles pagar. Pero no, tenía que actuar con inteligencia, con paciencia. Sacó el teléfono y marcó el número del detective privado que había contratado. «Señor Yakovlev, están en el motel Luciérnaga». Pasaron las horas. Observó cómo llegaban y partían otros coches, sus ocupantes realizando sus negocios de dudosa reputación. Finalmente, cerca de la medianoche, salió Olga, el cabello revuelto, la ropa arrugada. Miguel la seguía, agarrándola por las nalgas mientras ella se sentaba en el coche. Arrancó el motor, siguiéndola a una distancia segura. Observó cómo entraba en casa, cómo se encendían y apagaban las luces, mientras su mente hervía de planes y posibilidades. Su teléfono vibró, un mensaje de Yakovlev. Audio. Necesita oír esto. Regresó al hotel, el corazón latiéndole con fuerza. En su habitación, abrió el archivo de audio. Su estómago se encogió al oír lo que decía. La respiración de Olga llenó la habitación. «Oh, Miguel, esto ha sido increíble. No puedo esperar a que ya no tengamos que escondernos». La respuesta presumida de Miguel hizo hervir la sangre de. «Pronto, cariño. En cuanto nos deshagamos de tu marido, lo tendremos todo, su dinero, su casa, todo». «¿De verdad crees que podremos hacerlo?», preguntó Olga, con una nota de inquietud en su voz. «Confía en mí», la aseguró Miguel. «Conozco a un tipo, un exmilitar. Puede hacer que parezca un accidente». Rich se dejó caer hacia atrás, aturdido. Una cosa era sospechar, otra era escuchar la confirmación. Realmente planeaban matarlo, quedarse con todo lo que había ganado. Cuando el peso total de su traición lo golpeó, algo dentro de él se rompió. Los últimos vestigios de amor, de sentimentalismo, se evaporaron, dejando solo una fría e implacable determinación. ¿Querían jugar sucio? Bien, él les mostraría lo sucio que podía jugar. Mientras Olga y Miguel planeaban su muerte, trabajaba incansablemente para asegurar su futuro. En su habitación de hotel, rodeado de ordenadores portátiles y pilas de documentos, libraba una guerra silenciosa contra aquellos que intentaban destruirlo. Lo primero, proteger sus activos. Siempre había sido meticuloso en sus asuntos financieros, un rasgo del que Olga se burlaba a menudo. Ahora, esa meticulosidad sería su perdición. Pasó horas al teléfono con su abogado, completando la transferencia de sus activos a un fideicomiso privado que había creado. Cada céntimo ganado, cada inversión realizada, todo estaría fuera del alcance de Olga. ¿Está seguro de esto?, preguntó su abogado, la preocupación en su voz. Es un paso radical. Confía en mí, es necesario, respondió, su risa vacía. Luego se concentró en sus pertenencias. No podía vaciar la casa, eso despertaría sospechas en Olga, pero podía asegurar lo más importante bajo el pretexto de necesitar algunos archivos para su viaje. Regresó a casa mientras Olga estaba fuera.
Actuó con rapidez y eficacia, retirando documentos importantes, reliquias familiares y objetos de valor sentimental irreemplazables. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar lo poco que había de él en esa casa, el gusto de Olga dominaba cada habitación, su presencia lo asfixiaba incluso en su ausencia. Excelente, pensó, cerrando su maleta. De vuelta en su habitación de hotel, escribió una nota anónima a la policía. Observó la pantalla de su ordenador, sopesando cada palabra. Tenía que ser lo suficientemente detallada como para iniciar una investigación, pero lo suficientemente vaga como para que no pudiera ser rastreada hasta él. Posible conspiración para cometer un asesinato. Conversación interceptada sobre la contratación de un sicario. Víctima, Krepke. Sospechosos, Olga Krepkaya y Miguel T. Su dedo se cernía sobre el botón enviar. Una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. ¿Pero acaso no habían cruzado ellos mismos esa línea? ¿No habían decidido ellos mismos su destino? Pulsó enviar. Con eso resuelto, se centró en la demanda de divorcio que estaba preparando. Había recopilado meticulosamente las pruebas, cada fotografía comprometedora y cada conversación grabada. Ahora lo exponía todo, el mapa de la traición de Olga. Llegó el momento de que Miguel recibiera su merecido. Dedicó días a elaborar una lista de los clientes de Miguel, junto con informes detallados de sus prácticas poco éticas. Ahora, con unos pocos clics, mensajes anónimos fueron enviados a cada uno de ellos. Disfruta del paro, sinvergüenza, murmuró. Su última tarea fue enviar un correo electrónico al consejo de administración de su empresa. Había luchado con la redacción durante días, pero finalmente optó por la sencillez. Estimado Consejo de Administración, con pesar les comunico que, debido a circunstancias personales, me veo obligado a presentar mi renuncia inmediata. He descubierto una conspiración contra mi vida, orquestada por mi esposa y su amante. Todas las pruebas pertinentes han sido entregadas a las autoridades. Quiero asegurarles que mi trabajo, incluyendo el diseño sismorresistente, permanece como propiedad de la empresa. Espero que lo utilicen para el bien. Ha sido un honor trabajar con todos ustedes. Atentamente, Krepke. Al pulsar enviar, sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Todo. Era libre. Mientras trabajaba, recibió una notificación en su teléfono, un correo electrónico de una empresa de selección de personal. Le habían encontrado un puesto, una prestigiosa firma de ingeniería en el otro extremo del país, ansiosa por obtener sus innovaciones. Se permitió una pequeña sonrisa. Todo encajaba en su lugar. Mientras Olga y Miguel se creían tan listos, él ya estaba 10 pasos por delante. Cogió el teléfono y marcó el número del cazatalentos. Soy Krepke. Me gustaría discutir esa oferta de trabajo. Olga no estaba teniendo un buen día. Comenzó con una llamada del banco, informándole que una importante transferencia que había intentado realizar había sido rechazada. Confundida e irritada, revisó su cuenta conjunta para descubrirla vacía. ¿Qué demonios?, murmuró, revisando frenéticamente otras cuentas. Nada. Todo había desaparecido. Intentó llamar a, pero cayó en el buzón de voz. Típico. Justo en el único momento en que realmente necesitaba hablar con él, era inaccesible. A medida que avanzaba el día, su ansiedad crecía. Algo andaba mal. Lo sentía en sus huesos. Al oír un coche en la entrada, corrió a la ventana, y un alivio la invadió al reconocer el coche de. El alivio fue efímero. Entró, su rostro una máscara impasible. Olga forzó una sonrisa. Cariño, has vuelto pronto. ¿Cómo ha ido el viaje? No respondió. Simplemente se quedó allí, mirándola con ojos fríos y calculadores. Eso le envió un escalofrío por la espalda. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tenemos dinero en las cuentas? Su risa fue aguda, sin alegría. ¿Te refieres a por qué tú no tienes dinero para robar?
La sangre se le retiró del rostro a Olga. ¿De qué estás hablando? Deja de hacerte la tonta, Olga, no te queda bien. La voz de era tranquila, controlada, pero el subtexto de rabia hizo que Olga retrocediera. Lo sé todo sobre ti y Miguel, sobre vuestra pequeña conspiración para asesinarme. La mente de Olga trabajaba frenéticamente. ¿Cómo lo había descubierto? Habían sido tan cuidadosos. No sé qué crees que sabes. Basta, la interrumpió. Tengo fotos, grabaciones, suficientes pruebas para hundirte a ti y a tu amiguito. En sentido figurado, claro. El pánico se apoderaba del pecho de Olga. Esto no debía ocurrir. Todo debía ser diferente. Kirill debía ser un hombre desprevenido, indefenso, no como ahora. Eres un paranoico, intentó, aferrándose a un clavo ardiendo. Te lo estás inventando todo. Quizás deberías acudir a un especialista, hablar con un profesional. La risa de Kirill la interrumpió. ¿Gaslighting, Olga? ¿En serio? ¿Es lo mejor que se te ocurre? Antes de que pudiera responder, la puerta de entrada se abrió de golpe. Miguel irrumpió en la habitación, el rostro rojo de furia. ¿Qué demonios has hecho, Krepsky? Kirill se giró hacia Miguel, alzando una ceja. Ha llegado la caballería. Cuéntame, Miguel, ¿cómo reaccionan tus clientes ante las noticias sobre tu práctica poco ética? El rostro de Miguel palideció instantáneamente. Tú no puedes probar nada. La sonrisa de Kirill reveló todos sus dientes. Te sorprenderías de lo que la gente dice cuando cree que nadie le escucha. Especialmente en habitaciones de motel. Olga miró a ambos hombres. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Todo debía salir de otra manera. Kirill debía ser débil, sumiso, fácil de manipular y aún más fácil de eliminar. Pero el hombre que tenía ante ella era completamente diferente. Era firme, frío, despiadado. Por primera vez, Olga sintió un rastro de miedo. No puedes hacer esto, dijo con voz temblorosa. Te arruinaré. Les contaré a todos en tu empresa qué clase de paranoico, lunático imbécil eres. La sonrisa de Kirill no se movió. Adelante, dijo. De hecho, permíteme ahorrarte la molestia. Sacó su teléfono, mostrándoles un correo electrónico. Ya les he informado de la situación. ¿Sabes qué? Me apoyan al 100%. Resulta que no les gustan los empleados que planean el asesinato de sus principales ingenieros. Miguel, nunca conocido por su paciencia, rugió de furia y se abalanzó sobre Kirill, agitando los puños. Pero Kirill estaba preparado. Esquivó hábilmente el ataque, utilizando el impulso de Miguel para hacerlo chocar contra la mesa de café. Mientras Miguel gemía entre los cristales rotos, Kirill se volvió hacia Olga. Ya he pedido el divorcio. Ni siquiera intentes impugnarlo. No ganarás. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Olga, pero no de tristeza ni de arrepentimiento, sino de pura, genuina rabia. Bastardo. Espetó. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. La sonrisa de Kirill era fría como el hielo. Oh, no, Olga, esto terminó hace mucho tiempo. Tú simplemente no lo sabías. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió, dejando a Olga y a Miguel a lidiar con las ruinas de su fallido plan. Al cerrarse la puerta tras él, Kirill sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Esto aún no había terminado, ni mucho menos, pero había recuperado el control, y demonios, nunca más permitiría que nadie se lo arrebatara. Olga sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Esto no podía estar sucediendo. Kirill debía ser la víctima, no ellos. Un golpe brusco en la puerta la hizo saltar. A través de la ventana vio a dos policías, con rostros sombríos. Señora Krepsky, dijo uno de ellos. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre una conspiración de asesinato denunciada. El mundo de Olga se desmoronó.
Este era el fin de todo. Cuando los policías se la llevaron esposada, Olga vio su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba era una extraña, pálida, desaliñada, derrotada. ¿Qué he hecho?, pensó. Pero era demasiado tarde para arrepentirse. Miguel Oscuro, por su parte, se enfrentaba a su propia retribución. Su teléfono no dejaba de sonar, cada llamada traía una nueva cancelación, otro cliente furioso que exigía respuestas. Intentó acceder a la cuenta bancaria conjunta que él y Olga habían creado, la que planeaban usar después de que Kirill desapareciera. Pero la cuenta estaba vacía, cerrada, como si nunca hubiera existido. Miguel rugió, arrojando el teléfono contra la pared. ¿Cómo había salido todo tan mal? Kirill debía ser débil, dócil, un blanco fácil. En cambio, los había superado en cada paso. Desplomándose en el suelo, mientras su imperio se derrumbaba a su alrededor, Miguel comprendió la terrible verdad: habían subestimado a Kirill Krapsky, y ahora tendrían que pagar el precio. El perfil de la ciudad se extendía ante Kirill Krapsky, una promesa brillante de un nuevo comienzo. Desde su apartamento en el ático, contemplaba la urbe. Habían pasado 6 meses desde que dejó su antigua vida atrás, y ni una sola vez miró hacia atrás. Su teléfono vibró, una notificación de noticias brilló en la pantalla: diseño revolucionario sismorresistente recibe reconocimiento internacional. Kirill sonrió. Su trabajo finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía, y lo que era más importante, salvaría vidas. Otra notificación, un correo electrónico de su abogado. Señor Krapsky, me complace informarle que el divorcio se ha finalizado según lo previsto. El juez estuvo completamente de su lado. Su exesposa no recibirá nada del acuerdo. Felicidades por su nuevo comienzo. Kirill exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Todo había terminado. Realmente terminado. Se sirvió un vaso de whisky, saboreando el rico y ahumado sabor, mientras observaba la ciudad. En el reflejo de la ventana, no vio al hombre roto que Olga y Miguel habían intentado crear, sino a un sobreviviente, un vencedor. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su hermana. Acabo de ver las noticias. Olga y Miguel serán procesados por conspiración para cometer asesinato. Pensé que querrías saberlo. ¿Cómo estás? Kirill respondió rápidamente: mejor imposible. Y era verdad. Por primera vez en muchos años, Kirill se sentía verdaderamente libre, libre de la traición, libre del engaño, libre de la opresiva carga de un matrimonio infeliz. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados, Kirill levantó su copa en un silencioso brindis por los nuevos comienzos, por la justicia cumplida, por el brillante futuro que había construido para sí mismo, ladrillo a ladrillo, de las cenizas de la traición. Kirill Krapsky, el que se fue de su vieja vida hace 6 meses, había desaparecido. En su lugar, había un hombre endurecido por el fuego, más fuerte y resistente que nunca. Que Olga y Miguel se pudran en sus celdas, pensó. Tengo una vida que vivir, innovaciones que crear, un mundo que cambiar. Kirill Krapsky recién comienza. Los aplausos fueron ensordecedores cuando Kirill Krapsky cortó la cinta, inaugurando oficialmente el primer edificio construido con su revolucionario diseño sismorresistente. Los flashes de las cámaras estallaban, los reporteros gritaban preguntas, pero Kirill permaneció tranquilo y sereno. Este era su momento, la culminación de muchos años de arduo trabajo y sacrificios, y nadie, ni Olga, ni Miguel, ni nadie más, podría arrebatárselo. Cuando se acercó al podio para pronunciar su discurso, una noticia en la pantalla le llamó la atención: vecina y entrenadora de fitness condenadas a prisión por conspiración para cometer asesinato. Por un instante, los recuerdos de su antigua vida intentaron resurgir: la traición, el dolor, la ira. Pero Kirill los desechó. Eso era el pasado. Este era su futuro. Con una sonrisa satisfecha, Kirill se volvió hacia la multitud.
Lo esperaban, ansiaban escuchar al hombre que había revolucionado la ingeniería civil, y él estaba listo para hablar. Damas y caballeros, comenzó con una voz fuerte y clara. Hoy no solo marca la inauguración de un edificio, sino el amanecer de una nueva era en la construcción. Mientras hablaba, Kirill sintió que la paz lo invadía. Había sobrevivido a la tormenta, había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. El futuro era brillante, y Kirill Krapsky estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos.